Bienvenidos a la clase número 1 de primer grado de secundaria de español. El día de hoy vamos a aprender qué es una ficha de trabajo, para qué sirve y cómo se hace la ficha. Bueno, empecemos con la pregunta. ¿Qué es una ficha de trabajo? Como su nombre lo indica, una ficha de trabajo es una pequeña fichita, un pequeño rectángulo donde nosotros almacenamos información importante sobre una investigación que vamos a realizar. ¿Y qué necesitamos para hacer una ficha de trabajo? Yo sé, profe. A ver, pequeño Juan, dime. Pues para hacer una ficha de trabajo necesitamos, pues una ficha de trabajo, ¿no? Sí y no. Antes que tener la ficha de trabajo, para poder hacer una, primero tenemos que saber cuál es el tema que vamos a investigar. A lo largo de su preparación escolar van a investigar sobre un montonal de temas. Pueden investigar, por ejemplo, sobre la historia de México, entonces ese es su tema. Pueden investigar, por ejemplo, sobre la clasificación de las razas caninas, por ejemplo, ese es otro tema. Incluso pueden investigar asociándolo a la clase de español, por ejemplo, sobre temas de cuál es la diferencia entre un cuento, un poema, un ensayo, una obra de teatro, es decir, sobre géneros literarios. Ese es otro tema que podrían utilizar. Ay, qué aburrido, yo no quiero investigar sobre nada de eso. Se escucha bien de flojera, profe. Bueno, yo sé que a lo largo de la preparación académica van a tener que investigar muchos de este tipo de temas, pero bueno, para funciones de esta clase, ¿por qué no elegimos algo un poquito más divertido? ¿Qué les parece si nuestro tema, en teoría, nuestro tema falso para poder ilustrar la clase de fichas de trabajo es la historia de los videojuegos? Ay, a ver, eso sí me interesa. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro tema, debemos preguntarnos, ¿de dónde podemos sacar información? Particularmente de este tema, ¿de dónde podemos sacar información sobre la historia de los videojuegos? Ay, eso está bien fácil, profe. Pues de internet, ¿no? Pues sí, pero Internet no es nuestra única fuente de investigación, aunque hoy en día sí es una de las más accesibles. Aún así, podemos utilizar otros recursos, como revistas. Para el día de hoy existen un montonal de revistas sobre videojuegos que podemos utilizar, e incluso podemos checar si ya existen libros que hablen sobre videojuegos o, por qué no, apoyarnos con investigaciones que hicieron otras personas, como por ejemplo una tesis, que también es muy habitual que podamos encontrar tesis de la UNAM en internet. Para que nosotros tengamos un trabajo digno de un 10, habitualmente se sugiere investigar entre 3 y 5 fuentes diferentes. Es decir, que hay que acercarnos a 3 libros, a 3 páginas de internet, a 3 revistas o variarle un poco, una revista, un libro y una página de internet. Y bueno, si queremos una investigación más completa, podemos checar otras revistas, otros libros, otras páginas. Entre más investiguemos y más leamos, nuestro trabajo puede estar mejor nutrido y bueno, va a aportar más tanto al mundo académico como para tu propio aprendizaje. Ay, profe, pero eso se escucha bien difícil. Imagínese, voy a tener que leer 5 textos diferentes. Y al ratito, cuando quiera escribir mi trabajo, se me va a olvidar todo lo que investigué. Eso está súper chafa. Bueno, pues para eso nos sirve nuestra ficha de trabajo. Como ya les dije, nuestra ficha de trabajo es un pequeño elemento que puede ser electrónico o físico y que nos sirve para poder hacer una investigación más ordenada. En nuestras fichas de trabajo vamos a filtrar toda la información importante que hemos investigado y por eso su formato es relativamente pequeño, porque lo único que nos interesa poner ahí es lo más importante. Por eso es fundamental que aprendamos a leer los textos y a extraer la información. Si tú hacías tus resúmenes así, o así subrayabas los textos, bueno, pues de nada te va a servir hacerlo así a partir de ahora. Tienes que leer todo lo que estás investigando para sustraer la información que nos interesa. Volvamos al ejemplo de la historia de los videojuegos. A lo mejor tú encuentras una revista que hable sobre la primera consola de videojuegos, el año en el que se estrenó, quiénes fueron las industrias que estuvieron involucradas, a lo mejor la consola y aparte qué juego venía con la primera consola.
Esa es información importante para tu investigación sobre la historia de los videojuegos. Pero a lo mejor a esta revista también le pareció interesante poner datos sobre su creador, a lo mejor datos sobre la biografía del creador de la consola, o a lo mejor el origen de la empresa que creó esta primera consola, o elementos poco relevantes como pueden ser, no sé, a lo mejor el funcionamiento del software de la consola, elementos que a ti en teoría ya no te interesarían del todo o lo podrías tener como información secundaria. Por lo tanto, hay que aprender a diferenciar cuál es la información importante de acuerdo a la investigación que estamos haciendo. Ah, chale, entonces no me sirve nomás copiar y pegar. Pues no, porque eso sería plagio, es decir, que estás robando lo que otros ya hicieron, lo que otros ya escribieron y lo que otros ya investigaron. Puedes citar, y eso es completamente diferente, y también te sirven para eso las fichas de trabajo, para tener almacenada la información que sacamos textual de un libro y poderla citar más fácilmente. Hablaremos de las citas más a detalle en otra clase. Por ahora, lo importante es que ustedes aprendan que existen diferentes fichas de trabajo. Las fichas textuales. En ellas podríamos decir que viertes la información tal cual como la encontraste. Sí, aquí podríamos decir que sí copias y pegas literalmente, pero lo importante aquí es que hayas leído antes la información que estás trasladando a estas fichas textuales para que sepas que es información importante, que no estás copiando y pegando a lo tonto. Entonces las fichas textuales es información tal cual la encontraste. Esto sirve cuando encuentras textos o investigaciones muy bien informados y que te sirven para poder sostener tu propia investigación. Número 2. Las fichas de paráfrasis. Aquí trasladas la información con tus propias palabras, es decir, cómo lo entendiste después de haberlo leído. Esto sirve mucho para que te des una idea de cómo va a quedar tu trabajo final, porque al final el trabajo que vas a hacer va a ser un texto que vas a escribir con tus propias palabras. La siguiente ficha es la ficha de resumen. Es parecida a la textual, pero tiene ciertas diferencias. En las fichas de resumen tú obtuviste pequeños elementos del texto que leíste. No lo estás copiando tal cual, sino que estás sacando información súper fundamental. La estás tomando con pinzas. Estás haciendo, vaya, un resumen del texto. Y por último tenemos la ficha de comentario, que como su nombre lo indica, en ella solo pones un comentario del texto que estás investigando. Por ejemplo, este texto me sirve mucho porque habla sobre la primera consola de videojuegos, pero tiene mucha información y por eso solo estoy poniendo este comentario. Nota, es muy importante revisar textos con información más precisa. Como pueden ver, existen diferentes fichas de trabajo y su diferencia radica en cómo y para qué las vamos a utilizar. La ficha de paráfrasis nos sirve para darnos una idea de cómo va a terminar nuestro texto y la ficha de resumen o las fichas textuales nos ayudan para cuando queramos hacer una cita textual saber cómo está escrito tal cual en el texto original. Esto depende mucho del trabajo de investigación que estamos haciendo y de cuál es nuestra forma de hacer dicho trabajo. Depende de cada quien cómo las vamos a utilizar. Y ahora bien, como nuestra ficha de trabajo es un recurso que nos sirve para ordenar la información, es importante que pongamos ciertos elementos en ella para que nos sirva de una mejor manera. Hasta arriba ponemos el tipo de ficha y el título de nuestro trabajo de investigación. En la parte de abajo ponemos el título del artículo o del capítulo del texto que estamos investigando. Posterior a eso viene el título del libro, de la revista o de la página de internet. Luego el autor del texto, el lugar de la edición, la editorial y el año de la publicación. Y por último, las páginas que tú consultaste o el link de la página de internet a la que accediste. ¡Ay, qué flojera, profe! ¿Y a mí de qué me sirve poner toda esa información? Ya nomás paso la información a la ficha de trabajo y ya. Eso del título y el subtítulo, ¿para qué es? A ver, dígame. Bueno, esto nos sirve para varios aspectos. Toda la información que estamos vertiendo en la ficha de trabajo nos sirve para que cuando queramos volver a consultar la fuente que estamos trabajando sea más fácil. Supongamos que nosotros sacamos la información de un libro que está en la biblioteca,
Pasaron 2 días y quieres volver a consultar ese libro. Al momento de buscarlo te será más fácil saber cuál es el título del libro, cuál es el título del capítulo, quién es el autor y cuáles son las páginas. La información extra, como la editorial, nos sirve porque existen variaciones entre un libro de una editorial y un libro de otra editorial. Entonces, a lo mejor tú encontraste el nombre de quién hizo la primera consola de videojuegos en un libro que fue publicado por la UNAM. Pero luego buscas en el mismo libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y te das cuenta que esa información no viene en la misma página. Por otra parte, tomemos en cuenta que a lo mejor ustedes están entregando trabajos finales. No solo están en el trabajo de historia, sino que también están en el trabajo de español, en el de matemáticas y en el de ciencias sociales. Bueno, pues las fichas de trabajo nos ayudan para poder encontrar mejor la información y que no nos perdamos en todos estos trabajos que vamos a hacer. Tenemos nuestro montoncito de fichas para la materia de español, nuestro montoncito para la materia de historia y nuestro montoncito para la materia de química. Por último, si ustedes en un futuro hacen una investigación similar, por ejemplo, ya no van a investigar cuál es el origen de las consolas, sino que se quieren especializar y quieren investigar cuál es el origen de las consolas de Microsoft, las Xbox. Bueno, a lo mejor la información que ya encontraron antes para su primer trabajo les sirve para este segundo trabajo. Van a poder consultar estas fichas y así su investigación puede ser un poco más sencilla. En conclusión, nuestra ficha de trabajo al final debe verse algo así. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya servido esta clase, que entiendan para qué sirven unas fichas de trabajo y cómo se hacen. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, si ustedes están interesados en aprender más cosas o tienen alguna duda en las materias que ven en la escuela, los invito a suscribirse al canal, a activar la campana de notificaciones y bueno, a seguirnos para que ustedes aprendan un poco más. Yo soy el profesor Alejandro y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.